Esta adolescente discapacitada, que le falta una pierna, le dijo a su familia que quería ser atleta profesional. La familia se negó y meses después compitió en las Olimpiadas. Valeria siempre había sido una niña llena de energía, el tipo de persona que no se quedaba quieta ni un segundo. Vivía en un pequeño pueblo rodeado de colinas y prados infinitos, un lugar donde los días pasaban tranquilos y los veranos parecían no tener fin. Desde muy pequeña, Valeria descubrió su amor por el deporte. Mientras otros niños preferían quedarse jugando videojuegos o viendo televisión, ella pasaba horas corriendo por los campos cercanos a su casa, sintiendo el viento en su rostro y el latido acelerado de su corazón. Sus padres, Carolina y Mateo, la veían correr con una mezcla de orgullo y preocupación, sabiendo que su hija tenía una energía inagotable. En las tardes de otoño, Valeria participaba en todas las competencias escolares. Ya fuera en fútbol, baloncesto o atletismo, siempre destacaba por su velocidad y resistencia. Sus compañeros la admiraban, y sus profesores no tardaron en sugerir que Valeria tenía un talento natural que debía ser aprovechado. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a surgir las primeras conversaciones en casa sobre un posible futuro en el deporte. ¿Te imaginas a Valeria como atleta profesional?, dijo su padre una tarde mientras miraba por la ventana cómo su hija corría por el patio. Sería un sueño hecho realidad, respondió su madre con una sonrisa. Pero es muy pronto para pensar en eso, Mateo. Es solo una niña. Sin embargo, ese sueño no era solo de los padres de Valeria. A la edad de 10 años, Valeria ya tenía un claro deseo: quería ser atleta. Sabía que el deporte no era solo una afición pasajera, sino algo que realmente la hacía sentir viva. Cada vez que corría, se imaginaba cruzando la línea de meta en una gran competencia, con el público aplaudiendo y las cámaras capturando su momento de gloria. Valeria quería competir, quería ganar, quería demostrar que era más que una simple niña con energía. Sin embargo, cuando Valeria tenía 12 años, su vida dio un giro inesperado. Un día, durante una competencia local de atletismo, sintió un dolor punzante en la pierna derecha. Al principio, lo atribuyó al cansancio y continuó corriendo, pero el dolor no desapareció. De hecho, se volvió más intenso con el tiempo. Tras varias visitas al médico y pruebas exhaustivas, su familia recibió una noticia devastadora: Valeria tenía un tumor maligno en el hueso de su pierna derecha. La noticia cayó como una bomba en la familia. Mateo y Carolina no podían creer lo que estaban escuchando. ¿Cómo era posible que su hija, tan llena de vida y energía, tuviera una enfermedad tan grave? Valeria, por su parte, no comprendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero podía sentir el miedo y la angustia en los ojos de sus padres. Sabía que algo estaba mal, pero no entendía el alcance de la situación. Después de semanas de consultas con especialistas, los médicos recomendaron una amputación para detener la propagación del cáncer. Fue un golpe devastador para Valeria. La idea de perder su pierna no solo la aterraba, sino que también la hacía sentir como si estuviera perdiendo su identidad. Durante días, se encerró en su habitación, negándose a hablar con sus padres, mientras intentaba asimilar lo que estaba a punto de suceder. El día de la operación llegó más rápido de lo que Valeria hubiera querido. Mientras se preparaba para entrar al quirófano, su madre la abrazó con fuerza, susurrándole palabras de aliento al oído. Valeria intentó mantenerse fuerte, pero no pudo evitar las lágrimas. Cuando despertó horas después, su vida ya no era la misma. Miró hacia abajo y, donde antes estaba su pierna, ahora había un vacío. Un vacío que parecía extenderse no solo en su cuerpo, sino también en su corazón. Los meses siguientes a la operación fueron los más oscuros de la vida de Valeria. Cada día era una batalla emocional y física. Aprender a caminar con una prótesis era un desafío constante. Sentía que su cuerpo la traicionaba, que ya no podía hacer las cosas que antes amaba. La rehabilitación era dolorosa, y aunque los médicos y terapeutas la alentaban a seguir adelante, Valeria se sentía atrapada en una espiral de frustración y tristeza. Su familia, que intentaba apoyarla en todo momento, también luchaba por adaptarse a la nueva realidad. Carolina, su madre, estaba constantemente preocupada, tratando de mantener una actitud positiva, pero Valeria podía ver el cansancio en su rostro. Mateo, su padre, se sumergió en su trabajo, buscando distraerse de la angustia que sentía al ver a su hija sufrir. Martín, su hermano mayor, hacía lo posible por levantarle el ánimo, pero incluso sus bromas no podían aliviar el dolor que Valeria sentía.
En la escuela, las cosas tampoco mejoraron. Aunque sus amigos intentaban ser comprensivos, Valeria ya no se sentía parte del grupo. La veían de manera diferente, y aunque nadie se lo decía directamente, sentía la lástima en sus miradas. Se alejaba cada vez más de ellos, aislándose en su propio mundo de pensamientos negativos. Una tarde, mientras miraba por la ventana desde su habitación, Valeria escuchó una conversación entre sus padres que la dejó marcada. «No sé si alguna vez volverá a ser la misma», dijo su madre con un suspiro. «Esto la ha cambiado tanto». «Tenemos que ser pacientes», respondió su padre. «Es fuerte. Lo superará». Valeria sintió un nudo en el estómago. Sabía que sus padres estaban preocupados, pero escuchar sus palabras la hizo sentir aún más impotente. ¿Cómo podría superar algo que parecía haber destruido todo lo que era? El tiempo pasó, y aunque Valeria seguía luchando con su nueva realidad, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Un día, mientras miraba la televisión en casa, vio una transmisión de los Juegos Paralímpicos. Era la primera vez que realmente prestaba atención a ese tipo de evento. Las imágenes de atletas compitiendo, muchos de ellos con discapacidades similares a la suya, la impactaron profundamente. Vio a corredores con prótesis cruzando la línea de meta con una velocidad y una determinación que le recordaron su propia pasión por el atletismo. Ese momento despertó algo en Valeria. Recordó lo mucho que amaba correr, lo mucho que significaba para ella sentir el viento en su rostro y la libertad de moverse. Aunque había perdido su pierna, no había perdido su amor por el deporte. ¿Por qué debía renunciar a su sueño de ser atleta solo por su discapacidad? Esa misma noche, mientras cenaba con su familia, Valeria decidió expresar sus deseos. «Papá, mamá», comenzó, su voz temblando un poco, «quiero volver a entrenar. Quiero ser atleta». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Su madre dejó caer el tenedor en su plato, mientras su padre la miraba con incredulidad. Martín, que estaba sentado a su lado, frunció el ceño, tratando de entender lo que acababa de escuchar. «Valeria, cariño», su madre comenzó con suavidad. «Entendemos lo importante que era para ti el atletismo, pero las cosas han cambiado. No queremos que te lastimes más». «No es solo una afición», replicó Valeria, sintiendo como la frustración se acumulaba en su pecho. «Quiero ser atleta, de verdad. Como los que vimos en los Juegos Paralímpicos». «Valeria, sé que es difícil, pero tenemos que ser realistas», dijo su padre con un tono serio. «El deporte es muy exigente, y no queremos que sufras más». Las palabras de su familia la golpearon con fuerza. Sentía que no la entendían, que no podían ver lo que ella veía en su mente. No estaban dispuestos a apoyarla en su sueño, y eso la llenaba de tristeza y rabia a partes iguales. Esa noche, Valeria se encerró en su habitación, sintiéndose más sola que nunca. Sabía que su familia solo quería protegerla, pero también sabía que no podía renunciar a su sueño. No podía dejar que el miedo de los demás dictara su vida. Días después de la conversación con su familia, Valeria tomó una decisión. No iba a renunciar a su sueño, sin importar lo que dijeran los demás. Si su familia no podía apoyarla, lo haría sola. Así que, sin decírselo a nadie, comenzó a entrenar en secreto. Cada tarde, después de la escuela, Valeria se dirigía al pequeño estadio local. Allí, en la soledad de la pista vacía, volvía a correr. Al principio, fue difícil. Su cuerpo ya no era el mismo, y la prótesis, aunque funcional, no le permitía moverse con la misma agilidad que antes. Pero Valeria no se dejó desanimar. Sabía que tendría que trabajar el doble de duro para recuperar lo que había perdido, y estaba dispuesta a hacerlo. Durante semanas, entrenó en silencio, sin que nadie supiera lo que estaba haciendo. Mientras sus amigos salían a divertirse o su familia se reunía en casa, Valeria estaba en la pista, corriendo bajo la luz de las estrellas. Sentía que estaba recuperando una parte de sí misma, esa parte que había perdido cuando le amputaron la pierna. Un día, mientras entrenaba, fue vista por Javier, un entrenador de atletismo retirado que había trabajado con atletas paralímpicos. Impresionado por su dedicación y su velocidad, aunque aún era inexperta con la prótesis, Javier se acercó a ella. «Tienes talento», le dijo con una sonrisa, «pero también tienes mucho que aprender. Si quieres, puedo entrenarte». Valeria no lo pensó dos veces.
Sabía que no podía hacerlo sola y necesitaba ayuda. Así que, a partir de ese día, comenzó a entrenar con Javier en secreto. El entrenamiento con Javier no fue nada fácil. Desde el primer día, Valeria se dio cuenta de que estaba ante un reto mucho mayor de lo que había imaginado. Javier era un entrenador duro, exigente, que no aceptaba excusas. Para él, el hecho de que Valeria tuviera una prótesis no significaba que debía recibir un trato especial. Si quería competir a nivel profesional, tendría que entrenar como cualquier otro atleta, si no más. Aquí no hay espacio para la autocompasión, le dijo Javier una tarde, mientras estiraban tras un agotador entrenamiento. Si quieres ganar, tienes que trabajar más duro que nunca. No solo porque llevas una prótesis, sino porque serás un ejemplo para muchos. Los días de entrenamiento eran interminables. Valeria solía llegar al estadio antes del amanecer, cuando las luces aún titilaban en la pista vacía y el frío del amanecer le mordía la piel. Javier diseñó un programa de entrenamiento que no solo se enfocaba en mejorar su velocidad y resistencia, sino también en adaptarla completamente a su prótesis, haciendo que cada movimiento fuera eficiente y preciso. Al principio, Valeria sentía una mezcla de frustración y dolor. Sus músculos dolían constantemente, su prótesis le provocaba heridas y a veces sentía que no podría seguir. Había momentos en los que quería renunciar, en los que pensaba que tal vez su familia tenía razón, que este camino era demasiado difícil para ella. El dolor es parte del proceso, le decía Javier cada vez que la veía desanimada. No tienes que temerlo, solo tienes que aprender a convivir con él. El dolor es temporal, pero el éxito será para siempre. Valeria se aferraba a esas palabras. En los momentos en que pensaba que ya no podía más, recordaba el sonido del disparo de salida, la sensación del viento en su rostro y la imagen de sí misma cruzando la línea de meta. Eso la mantenía en pie. El entrenamiento secreto también significaba que tenía que mentirle a su familia. Cada tarde inventaba excusas para estar fuera de casa, y aunque sus padres parecían sospechar que algo ocurría, nunca la confrontaban directamente. Valeria sabía que estaba caminando por una línea delgada, pero no estaba dispuesta a abandonar su sueño por nada. Meses más tarde, Javier consideró que Valeria estaba lista para su primera competencia. Inscribió a Valeria en una prueba regional de atletismo paralímpico, una competición pequeña, pero importante para atletas en ascenso. Para Valeria, esta era su oportunidad de demostrar que todo el sacrificio había valido la pena. El día de la competencia, Valeria llegó temprano al estadio, acompañada solo por Javier. Era un evento sencillo, pero el ambiente estaba cargado de emoción. Los atletas paralímpicos, cada uno con sus propias historias de lucha y superación, se preparaban en la pista, algunos con prótesis, otros en sillas de ruedas, y algunos con discapacidades invisibles. Hoy es solo el comienzo, le dijo Javier mientras la ayudaba a ajustar su prótesis. No te preocupes por ganar o perder. Lo importante es que des todo lo que tienes. El resto vendrá después. Valeria asintió, pero no pudo evitar sentir una mezcla de nervios y emoción. Era su primera competencia desde la amputación, y aunque había entrenado duro, no sabía si estaba preparada para lo que se avecinaba. Su corazón latía con fuerza mientras tomaba su lugar en la línea de salida. Se concentró en su respiración, en las palabras de Javier y en todo el esfuerzo que había puesto para llegar hasta allí. El disparo de salida resonó, y Valeria se lanzó hacia adelante con toda la fuerza que tenía. Al principio, el nerviosismo la ralentizó, pero poco a poco, encontró su ritmo. Sentía cada zancada, el impacto de su prótesis contra el suelo, y cómo su cuerpo respondía al entrenamiento. Al cruzar la línea de meta, apenas pudo creerlo, había ganado la carrera. La sensación de victoria la inundó, una mezcla de euforia y alivio. Subió al podio para recibir su primera medalla de oro, y aunque el evento no era grande, para Valeria significaba el mundo. Sabía que este era solo el primer paso en un largo camino, pero había demostrado algo importante, que era capaz de alcanzar sus sueños. Esa tarde, cuando Valeria llegó a casa con la medalla de oro colgando en su cuello, no pudo ocultarlo más. Sabía que era el momento de contar la verdad a su familia. Al entrar en la sala, vio a sus padres y a Martín sentados en el sofá, charlando tranquilamente. Decidió enfrentarse a ellos, sabiendo que lo que venía no sería fácil. Necesito contarles algo, dijo Valeria, su voz firme, aunque sentía un nudo en el estómago. Sus padres levantaron la vista, notando la seriedad en su tono.
Carolina, su madre, frunció el ceño con preocupación. ¿Qué ocurre, hija?, preguntó su padre, mirándola de cerca. Valeria tomó una respiración profunda y mostró la medalla que llevaba colgando del cuello. El silencio se apoderó de la habitación por un momento. Sus padres la miraron con incredulidad. Hoy competí en una carrera paralímpica regional, continuó, y gané. La confusión y el asombro en los rostros de sus padres eran evidentes. Su madre fue la primera en hablar. ¿Competiste? Pero, ¿cómo? ¿Cuándo has estado entrenando? Valeria les explicó todo, cómo había empezado a entrenar en secreto, cómo había conocido a Javier y cómo, a pesar de sus miedos y dudas, había decidido perseguir su sueño de ser atleta. Mientras hablaba, podía ver cómo la incredulidad en los rostros de sus padres se transformaba lentamente en comprensión, aunque también había preocupación. Valeria, no sabíamos, su padre intentó hablar, pero las palabras se le atragantaron. Pensamos que no querías volver al deporte, que no te sentirías capaz. Solo queríamos protegerte. Lo sé, papá, dijo Valeria, con lágrimas en los ojos, pero este es mi sueño. No puedo vivir sin correr. No puedo renunciar a lo que me hace sentir viva. Su madre rompió a llorar y la abrazó con fuerza. Perdónanos, Valeria. Solo queríamos evitar que sufrieras más. Ya no estoy sufriendo, respondió Valeria mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Esto es lo que quiero. Finalmente, su padre se acercó y la abrazó también, su voz rota por la emoción. Si esto es lo que realmente quieres, te apoyaremos en todo, hija. No lo sabíamos, pero ahora lo entendemos. Valeria sintió un peso enorme desaparecer de su pecho. Su familia, aunque había tenido miedo, finalmente entendía lo que significaba para ella. Y ahora, con su apoyo, sentía que podía alcanzar cualquier meta que se propusiera. Después de su victoria en la competencia regional, Valeria siguió entrenando con más determinación que nunca. Su familia se convirtió en su mayor apoyo. Su madre la acompañaba a los entrenamientos, su padre la alentaba a seguir adelante, y Martín, aunque seguía siendo el hermano bromista de siempre, la animaba constantemente. Ya no entrenaba en secreto, y la sensación de tener el respaldo de su familia la motivaba más que nunca. Un día, mientras entrenaba con Javier en el estadio, ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Valeria recibió una llamada inesperada de la Federación Nacional de Deportes Paralímpicos. Habían escuchado sobre su progreso y estaban interesados en que formara parte del equipo nacional para competir en los Juegos Paralímpicos de ese mismo año. No puedo creerlo, susurró Valeria mientras sostenía el teléfono, incrédula. ¿Quieren que represente a mi país en los Juegos Paralímpicos? Javier, con una gran sonrisa, la felicitó de inmediato. Te lo has ganado, Valeria. Sabía que podías hacerlo. La noticia fue recibida con euforia en su casa. Su madre lloraba de orgullo, su padre no paraba de repetir lo increíble que era su hija, y Martín, siempre el bromista, ya estaba planeando cómo presumir de su hermana ante todos sus amigos. Valeria no podía creer que, después de todo lo que había pasado, finalmente estaba a punto de cumplir su mayor sueño, competir en los Juegos Paralímpicos y representar a su país en el escenario más grande de todos. Pero sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir. Los Juegos Paralímpicos eran un evento de una magnitud inimaginable. Cuando Valeria llegó a la ciudad sede, quedó impresionada por el tamaño de la Villa Paralímpica, donde cientos de atletas de todo el mundo se preparaban para competir. Por primera vez, se dio cuenta de que ya no estaba compitiendo solo por ella misma, sino por su país, por su familia y por todas las personas que habían creído en ella. Durante los días previos a la competencia, Valeria entrenó sin descanso, afinando cada detalle de su técnica junto a Javier, quien ahora también formaba parte del equipo nacional como su entrenador personal. Los nervios eran inevitables, pero Valeria los enfrentaba con la misma determinación con la que había enfrentado cada obstáculo en su vida. La primera prueba en la que competiría era la carrera de 100 metros, su favorita. El estadio estaba lleno de espectadores, y Valeria sentía el peso de las expectativas sobre sus hombros. Cuando se posicionó en la línea de salida, todo su entrenamiento, su dolor, sus sacrificios y su perseverancia convergieron en ese momento. El disparo de salida resonó, y Valeria salió disparada por la pista. Cada zancada, cada respiración, estaba calculada con precisión.
No pensaba en ganar, solo en dar lo mejor de sí misma. Cuando cruzó la línea de meta, apenas podía creerlo, había ganado su primera medalla de oro. El público rugió, y Valeria sintió una mezcla de euforia y alivio. Mientras subía al podio, envuelta en la bandera de su país, no pudo contener las lágrimas. Había llegado tan lejos, desde aquel día en que le dijeron que no podría ser atleta, hasta convertirse en una campeona paralímpica. Pero su éxito no terminó allí. En los días siguientes, Valeria compitió en otras dos pruebas, los 200 metros y la carrera de relevos. En ambas, logró superar sus límites y ganar 2 medallas de oro más, convirtiéndose en una de las atletas más destacadas de los Juegos. El regreso de Valeria a su país fue nada menos que triunfal. La recibieron como una heroína, con desfiles en su honor y miles de personas que querían conocer a la joven que había superado tantas adversidades para convertirse en una campeona. Valeria, quien una vez dudó de su propio futuro, ahora era un ejemplo de perseverancia y esperanza para millones de personas, tanto dentro como fuera del ámbito deportivo. Con el tiempo, Valeria decidió dedicar parte de su vida a inspirar a otros. Comenzó a dar charlas motivacionales en escuelas y centros deportivos, alentando a jóvenes con discapacidades a no rendirse, a creer en sí mismos y a luchar por sus sueños, sin importar cuán imposibles parecieran. No se trata de la cantidad de veces que caes, solía decir en sus charlas, sino de la cantidad de veces que te levantas. Valeria también se convirtió en entrenadora de jóvenes atletas paralímpicos, siguiendo los pasos de Javier, su mentor, para ayudar a otros a alcanzar sus metas. Sabía que su historia no era solo suya, era la historia de todos aquellos que alguna vez se enfrentaron a una adversidad y decidieron no rendirse. Y así, la niña que una vez perdió una pierna, pero nunca su espíritu indomable, se convirtió en un símbolo de superación, dejando un legado que resonaría por generaciones. Tras su histórico éxito en los Juegos Paralímpicos, la vida de Valeria cambió por completo. Los medios de comunicación nacionales e internacionales no dejaban de hablar de ella. Era invitada a programas de televisión, entrevistas y eventos benéficos. Se había convertido en una figura pública, y para muchos, en un símbolo de superación personal. Sin embargo, a pesar de la fama, Valeria seguía siendo la misma chica sencilla que comenzó su carrera corriendo bajo las estrellas, con la única compañía de su entrenador Javier. La transición hacia la vida de una celebridad fue difícil de asimilar al principio. Había días en los que anhelaba su vida anterior, cuando podía entrenar sin que nadie la reconociera, pero comprendía que esto era parte del impacto de su éxito. Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando regresó a su antigua escuela, donde había vivido años difíciles tras la amputación. Los estudiantes la recibieron con vítores y aplausos. Muchos de ellos, quienes alguna vez la habían visto como la chica diferente, ahora la miraban con admiración. Durante una charla en el auditorio, Valeria contó su historia, pero esta vez no desde el dolor, sino desde la perspectiva del triunfo. Nadie puede decidir por ustedes lo que pueden o no lograr, dijo frente a la multitud de estudiantes. Hay días oscuros, sí, pero son esos días los que nos preparan para los momentos brillantes. Y les prometo que, si siguen adelante, esos días llegarán. Las palabras de Valeria resonaron profundamente en los jóvenes, especialmente en aquellos que también enfrentaban dificultades físicas, emocionales o familiares. Al terminar, se le acercaron varios estudiantes, algunos en sillas de ruedas o con otras discapacidades, para decirle cuánto la admiraban y cuán inspiradora era su historia para ellos. Valeria, siempre humilde, los abrazó y les recordó que la verdadera fortaleza estaba dentro de ellos. A pesar de los éxitos, la vida de un atleta de élite no está exenta de desafíos. La fama y la admiración pública no borraron las dificultades diarias que Valeria seguía enfrentando. Su prótesis, aunque era de última tecnología, a veces le causaba problemas. Los entrenamientos eran cada vez más duros, y el nivel de competencia al que se enfrentaba seguía incrementando. Una de las principales complicaciones fue una serie de lesiones en la pierna que todavía tenía. El sobreesfuerzo de depender más de un lado de su cuerpo provocó que desarrollara dolores crónicos en la rodilla y el muslo. Valeria tuvo que someterse a fisioterapia intensiva, y por primera vez, sintió miedo de que esos problemas pudieran terminar con su carrera más pronto de lo que esperaba. Pero Valeria no era de las que se daban por vencidas fácilmente. Con la ayuda de Javier y de un equipo médico especializado, comenzó a adaptar su rutina de entrenamiento para evitar agravar sus lesiones. Era un proceso doloroso y frustrante, pero Valeria sabía que tenía que ser paciente.
Este es solo otro obstáculo más, se repetía a sí misma cada mañana mientras realizaba sus ejercicios de rehabilitación. Lo he superado antes, y lo volveré a hacer. El apoyo de su familia fue fundamental en este periodo. Su madre Carolina, siempre preocupada, se aseguraba de que Valeria siguiera todas las indicaciones médicas. Martín, su hermano, aunque seguía siendo el bromista de la familia, mostró un lado más protector, ayudando a Valeria en todo lo que necesitara. ¿Quién iba a decir que mi hermana se convertiría en la estrella de la familia? Bromeaba Martín. Pero no te preocupes, seguiré siendo el más guapo. Valeria se reía, agradecida de tener a su familia cerca en los momentos difíciles. Sabía que el camino hacia el éxito no era una línea recta, y que cada reto que enfrentaba la hacía más fuerte. A medida que la popularidad de Valeria seguía en aumento, nuevas oportunidades comenzaron a presentarse. Marcas deportivas internacionales querían patrocinarla, organizaciones benéficas la invitaban a ser embajadora, y universidades de prestigio le ofrecían becas completas para que continuara su educación mientras seguía su carrera deportiva. Uno de los momentos más difíciles fue decidir qué camino seguir. Valeria amaba competir y entrenar, pero también sabía que el atletismo no sería algo eterno. La fama podría desvanecerse con el tiempo, y aunque amaba correr, también tenía otros intereses. Entre las propuestas más tentadoras estaba una beca para estudiar kinesiología en una universidad reconocida. Valeria había desarrollado un profundo interés en la rehabilitación física y quería ayudar a otros atletas, especialmente aquellos con discapacidades, a mejorar su rendimiento y a superar lesiones, tal como ella lo había hecho. Sin embargo, esto significaba reducir su tiempo de entrenamiento y tal vez sacrificar algunos campeonatos importantes. Era una decisión difícil. Durante días, Valeria habló con su familia, su entrenador y amigos cercanos, buscando consejo. Tienes un don para inspirar a otros, Valeria, le dijo Javier durante una caminata por el parque. Si decides estudiar y seguir ese camino, estoy seguro de que marcarás una diferencia en la vida de muchas personas, no solo como atleta, sino como profesional. Pero hagas lo que hagas, asegúrate de que sea algo que te haga feliz. Finalmente, después de meses de reflexión, Valeria decidió aceptar la beca. Sabía que podía combinar su pasión por el deporte con una carrera que le permitiera ayudar a otros en el futuro. No renunciaría al atletismo, pero también quería prepararse para el día en que ya no pudiera competir al más alto nivel. Compaginar los estudios universitarios con el atletismo de alto rendimiento no fue tarea fácil. Las largas horas de clase, estudios y trabajos se combinaban con los entrenamientos intensivos. Valeria se encontraba agotada más de una vez, pero el desafío la motivaba. Si algo había aprendido en su vida era que los mayores logros no venían sin sacrificio. En la universidad, sus compañeros de clase y profesores la admiraban, no solo por su éxito deportivo, sino por su capacidad para mantenerse enfocada en sus estudios. Valeria descubrió que tenía un verdadero talento para la kinesiología, comprendiendo rápidamente los complejos mecanismos del cuerpo humano y cómo ayudar a otros a recuperarse de lesiones. Esto, a su vez, mejoró su propio entendimiento de su cuerpo, y le permitió optimizar su entrenamiento para evitar nuevas lesiones. Valeria también comenzó a entrenar a otros atletas jóvenes, algunos de ellos con discapacidades físicas similares a la suya. Ver el impacto que tenía en estos jóvenes le daba un nuevo sentido a su vida. Había comenzado como una chica que solo quería correr y desafiar las expectativas de los demás, pero ahora se daba cuenta de que su verdadera misión era inspirar y guiar a las siguientes generaciones. Años después, con varias medallas de oro en su haber, Valeria se preparaba para lo que probablemente sería su última participación en los Juegos Paralímpicos. Ahora, con 26 años, había alcanzado el pináculo de su carrera deportiva, pero también sabía que su cuerpo ya no respondía como antes. Las lesiones y el desgaste físico habían dejado huella, y aunque seguía siendo competitiva, sabía que el final de su carrera estaba cerca. Los medios comenzaron a especular sobre su retiro, y Valeria no lo negó. Había llegado el momento de pensar en el siguiente capítulo de su vida. Pero antes de retirarse, Valeria tenía un último objetivo: competir una vez más por su país y darlo todo en la pista. El entrenamiento fue más duro que nunca. Javier, que había estado con ella desde el principio, seguía siendo su fiel entrenador y amigo. Sabía que esta era su última oportunidad de mostrarle al mundo lo que era capaz de hacer. Finalmente, llegó el día de la carrera. Valeria se paró en la línea de salida, sabiendo que esta vez sería diferente.
No tenía nada que demostrar, ya había logrado más de lo que nunca había imaginado. Pero lo haría una vez más, por ella, por su familia, por aquellos que la habían seguido desde el principio, y por los miles de jóvenes que ahora veían en ella una fuente de inspiración. El disparo de salida sonó, y Valeria corrió como nunca antes lo había hecho. La multitud aclamaba su nombre, pero ella solo podía escuchar el latido de su propio corazón. Cada paso la acercaba al final de una era, pero también al comienzo de una nueva. Cruzó la meta, no en primer lugar esta vez, pero eso no importaba. Valeria sabía que había ganado en algo mucho más grande que una carrera. Había ganado en la vida. Mientras el público se ponía de pie y la ovacionaba, Valeria sonrió, sabiendo que su legado como atleta, entrenadora y símbolo de superación estaba apenas comenzando. Después de su retiro, Valeria se dedicó por completo a su carrera en kinesiología y a entrenar a jóvenes atletas paralímpicos. Fundó su propio centro de rehabilitación y entrenamiento deportivo, dedicado especialmente a personas con discapacidades. Allí, ayudaba a otros a descubrir su potencial y a superar sus propios miedos e inseguridades.